Y hoy día vamos a ver al Salmo 127 y vamos a ver algunas cosas que dice Dios para que nuestras familias jamás fracasen. Para que nuestra familia se mantenga firme a través de los años. ¿Okay? A través de los años. Para que nuestra familia se mantenga firme a través de los años, vamos a ver acá algunos principios. Salmo 127. ¿Qué molesta este caballero? Bien, vamos a Salmo 127, versículo 1, dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias te damos en esta mañana por el tremendo privilegio que tenemos de congregarnos. Gracias por esta iglesia, Señor, porque esta es una bendición. Gracias a Dios por cada hermano, cada persona que pudo llegar, Señor. Señor, sabemos de que en esta hora varios de nuestros hermanos están pasando por necesidades, por pruebas, Señor. Y sabemos, Dios, que esto es algo que tú ya dijiste en tu palabra, Señor. Tú nos dijiste que era necesario, Señor, que a través de muchas tribulaciones entráramos en tu reino, Señor. Y así sucede, Señor, cada cierto tiempo. Llegan tiempos de sufrimiento, Señor, tiempos en los que quedamos desconcertados, Señor. A veces estando en el medio de la voluntad tuya, Señor, tratando de vivir vidas mejores, Señor, alineada a tu palabra. Llegan las pruebas, Señor, para probar nuestra determinación, nuestra fe, Señor, y también para ir perfeccionándonos, Señor. Gracias, Señor, te damos por las pruebas, Señor. Tu palabra nos dice que debemos ser agradecidos en todo, Señor, y sabemos, Dios, que las pruebas vienen por algo, Señor. Sabemos, Dios, que a los que tú amas, Señor, todas las cosas le ayudan a bien, Señor. Te damos gracias, Dios, por esto, porque no viene prueba sin propósito, Señor. Todo viene por algo, tú estás en tu trono, tú estás en control, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a entender y a confiar, Señor, en ti, Señor. Porque tú no has perdido el control, Señor, tú sigues en el trono, Padre. Y te quiero pedir también en esta hora, por tu palabra, Señor, que pueda ser expuesta claramente. Ayúdame, Señor, y que podamos irnos con tu consejo claro, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ponerlos por obra. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, yo creo que todos los que estamos acá queremos que Dios sea el que edifique nuestra casa, ¿cierto? Todos queremos eso. Y ahora la pregunta es, ¿cómo Dios va a edificar nuestra casa? ¿Cómo Dios va a estar presente en nuestro hogar, en nuestra familia? Y la respuesta es bien sencilla. La respuesta es haciendo su voluntad, practicando su palabra. Hermanos, a veces nosotros podemos pensar en este versículo y decir, bueno, Dios va a edificar mi casa si yo voy a la iglesia. ¿Cierto? Simplemente por asistir, por ser parte de una iglesia, Dios va a edificar mi casa. ¿Es eso cierto? La verdad es que no. La verdad es que no es cierto. Hermano, Dios edifica nuestra casa cuando nosotros le permitimos edificarla. ¿Y cómo nosotros permitimos que Dios edifique nuestra casa? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Quiero comenzar esta mañana hablándole acerca de una situación mía, familiar, y que yo he visto muy claramente de que por ser parte de una iglesia no basta, o sea, no va a hacer la diferencia. Yo tengo varios hermanos, yo hasta el día de hoy a mi hermano yo les predico de vez en cuando el evangelio, le he hablado varias veces y mis hermanos están muy lastimados. Ellos de verdad no quieren escuchar. O sea, yo les digo, Jesús te ama, no sé, le he hablado varias veces el evangelio de forma clara y ellos no quieren escuchar, no les importa. Y ellos me dicen, no, la iglesia no es algo para mí, está lleno de hipócritas, ¿cierto? Las cosas clichés que uno escucha siempre. Y hay una razón. Mi padre, que falleció hace muchos años atrás, mi padre era un hombre de iglesia. Él llegó a ser un líder de iglesia, una especie de diácono.
en algunas iglesias pentecostales les dicen primer anciano. Y él llegó a ser un líder de iglesia. Y él obligaba a mis hermanos a ir a la iglesia el día domingo. Lo obligaba a punta de grito y a punta de golpe. Y mi papá tenía una doble vida, y esa es la verdad. Él en la iglesia era un líder, era un hombre que tocaba la guitarra, hacía cosas, pero en la casa era otro hombre. Era un hombre duro, garabatero, tomaba. Y si ustedes le dicen a mi hermano la palabra iglesia, la palabra Jesús, la palabra Dios, a ellos no les importa. Hay un daño, hermanos, que se hizo a mi familia. Yo no lo viví porque yo era muy chico, de verdad, ni nacía probablemente. Yo no recuerdo nada de eso. Es una historia que yo escucho de todos mis hermanos. Incluso tengo hermanos que salen predicando así como yo, así como dando un versículo, ¿cierto? Era una familia que iba a la iglesia, mi familia. Y hoy día mi familia no quiere nada con la iglesia. Entonces a mí me toca esto muy de cerca y yo se lo estoy diciendo porque yo lo he visto, hermanos. Que si nosotros nos conformamos con asistir a una iglesia y en nuestras vidas, en nuestras familias, somos otra persona, lo que estamos haciendo es destruir nuestra casa, destruir a nuestros hijos, que en el futuro no van a querer nada con la iglesia ni con Dios. Si ellos te ven ser una persona aquí y una persona en la casa, le estás haciendo un daño tal vez irreparable. Así que hermano, esto yo se los comparto de verdad desde el fondo de mi corazón, porque yo sé el daño que esto produce y el rechazo que genera a las cosas de Dios. ¿Cómo es que Dios va a edificar nuestra casa? Dios va a edificar nuestra casa cuando nosotros le obedecemos y cuando nosotros vivimos una vida consecuente con lo que nosotros profesamos ser. Ser consecuente es que yo digo algo, ¿cierto? Y vivo de acuerdo a eso que yo profeso creer, a eso que yo digo. Hermanos, ¿estamos aplicando la enseñanza de Dios en nuestra familia? ¿Estamos viviendo como cristianos en nuestras casas? ¿Cómo estamos viviendo? Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, donde Jesucristo nos dice esta verdad. Mateo 7, versículo 24 al 27. Y aquí el Señor ha predicado el Sermón del Monte, ha enseñado muchos principios, muchas cosas para la vida. Hermanos, la palabra de Dios siempre es para la vida, no es para la mente, para conocimiento, es para la vida, es para ponerla en práctica. Y el Señor ya ha hecho una enseñanza, un sermón completo acerca de principio y enseñanza. ¿Para qué? Para la vida, para tu vida. Y el Señor, terminando ya este sermón, dice esto en el versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras ¿y qué? Y las hace. Y las hace. ¿Para qué es la palabra, hermano? Para hacerla. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una casa que está firme, una casa que no se puede destruir. Una casa sobre la roca. ¿Quieres que tu casa nunca sea arruinada, que tu familia se mantenga firme? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer la palabra de Dios. Obedecer, vivir la palabra de Dios. Versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Hermanos, ahí está hablando de una prueba. ¿Alguien está pasando por una prueba en este momento? Yo sé que aquí hay varios hermanos que están pasando pruebas, que son como verdaderas tormentas las pruebas. Es como que llueve, ¿cierto? Llueve. Y a veces piensas que va a salir el sol y sigue lloviendo.
A veces las pruebas se demoran en terminar. A veces tenemos ese dicho que dice, me está lloviendo sobre mojado, como parece que no va a terminar. Pero hermano, una familia que está firme en Dios va a resistir las pruebas. Y dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, aquella familia. ¿Y qué pasó? Dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La Biblia también nos enseña de que hay un fundamento, una roca fiel, que es Jesucristo. Y estamos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estamos también fundados sobre esta roca. Y después de esta roca viene la sobreedificación. Hay toda una enseñanza bíblica ahí. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Imagínense una casa sobre la arena, empezar a hacer una casa en la playa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, si nosotros estamos practicando la palabra de Dios, nuestra casa va a estar firme cuando vengan las pruebas. Y si nosotros solamente somos oidores, personas que asisten a una iglesia, escuchan, participan, ¿cierto? Se llevan bien con todo el mundo y no practican nada de lo que aquí se enseña, ni nada de lo que aprenden en la Biblia, va a venir la prueba y no van a resistir. Lamentablemente es así. Van a venir a la ruina espiritual. Volvamos al Salmo 127. Versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahí está hablando, ¿cierto?, de un hombre que trabaja, que se levanta de madrugada, que se acuesta tarde, que hace un montón de esfuerzo, de sacrificio, y dice que si tu casa no la edifica Jehová, todo esto va a ser en vano. Todo tu esfuerzo, todo lo que tú invertiste para formar tu familia, si Dios no edifica tu casa va a venir a la ruina y todo tu esfuerzo va a ser en vano, se va a perder, no va a valer de nada. Imagínese ese sentimiento de frustración, de tanto esfuerzo para que al final termine arruinado. Por eso, hermanos, les comencé diciendo de que cuando una familia se destruye es una tragedia, porque se mueren las ilusiones, todo el esfuerzo, toda la inversión fue en vano. Es una verdadera tragedia. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, podemos edificar una casa en Dios? ¿Cómo es que Dios va a edificar nuestra casa? Primeramente, haciendo la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, teniendo las prioridades claras en nuestra familia. Vamos a ver Proverbios capítulo 15, versículos 16 y 17. Proverbios 15, versículos 16 y 17. Y estos versículos nos hablan de prioridades. Dice el versículo 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Hermanos, ¿cuáles son las prioridades de tu familia? ¿Tener cosas? ¿Tener comodidades? ¿Tener lujo? No sé. ¿O que en tu casa haya amor? ¿Cuáles son las prioridades? Hay que establecer bien las prioridades. Si queremos que Dios esté ahí edificando nuestra casa, nosotros tenemos que tener claras las prioridades. Porque podemos tener la mejor casa, ¿cierto? La casa más bonita. Pero si en esa casa se pelea todo el tiempo, ¿de qué vale, hermanos? ¿Cómo es tu hogar? ¿Cómo es tu casa? No, mi casa es espectacular, ¿cierto? Hace poco le puse un jacuzzi.
y yo llego en las tardes, me pongo en mi jacuzzi, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que después, en la hora de almuerzo, vuelan los platos, las tazas. Esa no es una casa edificada por Dios. Pero puede ser una casa sencilla, una casa modesta, pero es una casa donde se conversa, se pasa bien, donde se ríe, donde se disfruta, donde hay un ambiente de paz. Hermanos, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es el tiempo familiar? ¿Abundan las peleas, las discusiones? ¿Es un infierno tu casa? Hermanos, ¿saben qué? Dios quiere, la voluntad de Dios es que nuestras casas sean un pedazo de cielo. Y no estoy exagerando. Sean un pedazo de cielo, así como cuando nosotros esperamos siempre el cielo, ¿cierto? Un lugar donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, un lugar perfecto. Hermanos, tú puedes vivir el cielo ya, ahora mismo. Un pastor dijo algo que me impactó, me gustó mucho, y dijo que la salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Dijo, la salvación es traer el cielo al hombre. Es que el Dios se manifiesta en la tierra, en este mundo. Y hermanos, nuestras casas deben ser un pedazo de ese cielo. Un lugar de paz, un lugar donde yo llego triste, cansado del trabajo, aporreado, pero ahí, ¿cierto? Llega, no sé, la esposa, me abraza, conversamos, nos reímos, me olvido de los problemas. Ese es el hogar que Dios quiere que nosotros tengamos. Un lugar donde nos apoyamos, donde nos ayudamos, donde quiero estar. Por algo existen estas frases que dicen que no hay lugar como el hogar. O también existe esto que dice hogar, dulce, hogar. Hermanos, cuando usted viaja, ¿extraña su casa? ¿O extraña solamente su cama? ¿Extraña estar con los suyos? ¿O que le gusta hacer horas extras porque no le gusta estar en su casa? ¿Cómo es su vida familiar? Hermanos, Dios quiere que nosotros disfrutemos nuestro hogar, que sea un deleite estar ahí, que haya, no sé, que sea como escuchar una música, como una comida rica, que sea algo que nos llena el corazón. Así Dios quiere que sea nuestra casa, nuestro hogar. Pero a veces nosotros enfocamos todo en el materialismo, ¿cierto? Cambiamos las prioridades y pensamos que teniendo todo vamos a ser felices. Y a veces tenemos todo y lo único que tenemos es infelicidad, ¿cierto? Lleno de peleas, de problemas, de discusiones. Hay que saber priorizar, hermano. Y algo que es prioridad es las relaciones que yo tengo con mi esposa, con mis hijos. Eso es lo esencial. Vamos a ver la prioridad que tiene el hombre como jefe de hogar. Es, bueno, primeramente una relación con Dios, una relación sana con Dios. Y su primer ministerio, ya lo hemos dicho varias veces, ¿cuál es el primer ministerio de un hombre? Su familia, exactamente. Pero en primer lugar, ¿cierto? La esposa, el esposo. Ahí, hermano, es donde debe estar la prioridad. Efesios 5:25, lo hemos citado varias veces. Un versículo que todos los hombres casados de esta iglesia deberían saber de memoria. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo que deberíamos aprender de memoria. Vamos a ver un versículo muy parecido, Colosenses capítulo 3, versículo 19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿A qué se refiere con ser áspero? ¿Qué se le viene a la mente con ser áspero? ¿Alguien se ha lavado alguna vez con piedra pómez? ¿Alguien se ha lavado el cuello así, refregándose el cuello? Salga el piñén. La piedra pómez es áspera. Es áspera. ¿Qué es algo áspero? Es algo que cada vez que tú, no sé, lo rozas con tu piel, te deja rojo, te deja como un poco rasguñado. Eso es áspero, ¿cierto?
es algo áspero. Por ejemplo, esto es áspero. Si yo paso mi antebrazo por aquí, ¿cierto? Me estoy dejando rojo, es áspero. Entonces, un trato áspero, un hombre que es áspero con su esposa, es un hombre que cada vez que le dice algo, le deja una roncha, le deja un rajuñón, la lastima. Cada vez que dice algo, la lastima. Ahora, ¿cómo debe ser un hombre? Un hombre temeroso de Dios debe ser dulce. Esa es la palabra, debe ser cariñoso. Debe ser tierno con su esposa. Debe tratarla con cariño. Y ojo, a su esposa. Porque a veces hay hombres que tratan bien a la recepcionista de la empresa, ¿cierto? Hola mi amor, hola cariño, ¿cierto? Y a la esposa le sacan ronchas todo el tiempo. El hombre temeroso de Dios debe ser el hombre más tierno del mundo con su esposa. Debe tratarla de una forma cariñosa. Y ahora de los hijos, vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 4. Esto va también para las mujeres, ojo. La mujer también tiene que tratar bien a su esposa, a su esposo. Porque hay mujeres que, ¿cierto? Debe haber un trato, una forma de tratar. Versículo 4, capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, versículo 4. Qué importante este versículo, hermanos. Y yo estaba pensando en este versículo y hay cosas que a veces a uno cuando como hijo lo hacen enojar, lo provocan a ira, de verdad. Y hay tantos ejemplos, tantas cosas que podríamos decir al respecto. Por ejemplo, algo que puede decepcionar a un hijo, y aún más a un hijo de familia cristiana, es como les decía al principio, ver que su padre es un hipócrita. Es algo que provoca ira. Ver a un hombre, ¿cierto?, que es cariñoso, que es bueno con toda la gente, pero que no es bueno con él, lo va a llenar de ira. Ver a un padre, una madre, que tratan bien a todo el mundo, pero a ellos no los tratan bien. Son amables con todos, pero no con ellos. Los va a provocar a ira. Ver la hipocresía. Otra cosa que provoca a los hijos a ira es cuando un padre, ¿cierto?, una madre es demasiado duro y agresivo. Excesivamente duro, excesivamente agresivo. Les pega, ¿cierto?, no sé. Tenía un compañero que siempre nos contaba, Víctor Nurdin, me acuerdo clarito de su nombre, que los papás le pegaban con el cordón de la plancha. Y lo azotaban así, y él hacía así, me hacen así en la espalda. Y él estaba lleno de resentimiento hacia sus padres. O sea, yo creo, hermano, lo que dice la Biblia, hay que disciplinar a los hijos, está bien. A veces los hijos se merecen, ¿cierto?, que le aforren. De verdad. Entonces, si alguien no está de acuerdo, ¿cierto?, podemos ver, Proverbio habla de eso, de que el hijo, ¿cierto?, el hijo necesita la vara de corrección. La Biblia enseña eso. Si alguien no está de acuerdo, lo podemos ver, lo podemos conversar. Pero la Biblia habla de que el hijo necesita vara de corrección. Pero cuando se es demasiado duro, el hijo va a acumular resentimiento en su corazón. ¿Qué otra cosa provoca a un hijo a ira? Un padre injusto. Un padre que no tiene un criterio justo para disciplinarlo. A veces el papá está durmiendo la siesta, el hijo hace, jajaja, se ríe, y el papá se levanta, ¿qué te pasa? No hay un criterio, ¿cierto? Mete un poco de ruido, le pega. Y a veces el niño se manda, ¿cierto?, sendo condoro. No sé, da vuelta, deja caer, no sé, una biblioteca encima de otro niño, el niño queda inconsciente, no sé, un desastre. Y el papá le dijo, ay, pucha, qué pena, ¿cierto? Consuela al niño, ¿cierto? Y no lo disciplina en el momento que realmente necesita disciplina. Entonces, cuando el niño ve una falta de criterio en el papá y ve como algo injusto, ese niño también se va a llenar de ira. Va a decir, me estás retando por esto, ¿cierto? Y esto
no amerita esta reacción. Otra forma también de injusticia que a veces practican los padres y que es tener un hijo favorito. Hermano, esa es una de las cosas más necias que un padre puede tener. Tener un hijo favorito. Y la Biblia nos da el ejemplo con Jacob, ¿cierto? Jacob tenía un hijo favorito, José, y lo hacía notar. Le hizo una túnica de colores a José. ¿Y los otros qué pasó con los otros hermanos? Se llenaron de envidia. Entonces también ahí podemos ver una falta de sabiduría en el padre. ¿Y qué pasó con esa familia? ¿Qué hicieron los hermanos enojados, envidiosos? Lo vendieron. Un desastre, ¿me entiendes? Un desastre en esa familia. También algo que provoca a ira a los hijos es cuando el padre es legalista, cuando impone reglas extremistas que él mismo no está dispuesto a cumplir. Cuando el padre le dice, no digas garabato, no se dicen garabato, y el padre anda garabato. El hijo, ¿cierto? Va a decir, se va a llenar de enojo. No va a entender esa inconsecuencia. No seas mentiroso. Y llega el cobrador, no, dile que no estoy. Eso va a provocar enojo en cualquier hijo. Otra cosa que provoca a ira a los hijos, cuando los padres no tienen tiempo para ellos. Tienen tiempo para todo. Llegan los amigos a buscarlos para jugar a la pelota, sí, ya voy. Las canilleras, las zapatillas, y se van a jugar a la pelota con los amigos. El hijo llega con la pelota, papá, juguemos. No tengo tiempo, tengo que trabajar. Y esas cosas se guardan y se acumulan en el tiempo y se transforman en enojo, en ira. Y otra cosa que también es muy importante y que también provoca ira a los hijos es cuando somos padres que prometen cosas y no cumplen. ¿Sabes? Es increíble la memoria que tienen los niños. Aún los niños más chicos se acuerdan de todo. Tú le dices algo, le dices, mira, en 3 meses más vamos a ir a Fantasyland, no sé, a Mundo Mágico. Así no existe. Su caída de carnet, así. Voy a recoger. No sé, lo voy a llevar a Mampato, ya estamos más actuales. Y usted le dice eso, no sé, pasan 2 meses y el niño se va a acordar. Y te lo va a cobrar, te va a decir, oye papá, y en la salida a Mampato no íbamos a salir. Y los niños van a vivir para ese momento. Y si tú les dices, ¿sabes qué? No puedo, no. El hijo se va a enojar. Y va a ir y esas cosas, hermanos, se van acumulando, se van guardando, se transforman en enojo, y del enojo se transforman en resentimiento, y terminan siendo ira en el corazón de los hijos. Entonces nosotros tenemos que considerar el corazón de nuestros hijos, de que no se engendra ahí dentro de su corazón la ira, de que sean niños felices, ¿cierto? Niños contentos, niños que están agradecidos, felices. Eso no quiere decir que nunca los vamos a disciplinar, ¿cierto? No, nunca les vamos a decir nada, nunca los vamos a retar, pero sí vamos a hacerlo de forma sabia, considerando la palabra de Dios, de forma sabia y sensata. Vamos a Salmos, capítulo 127. Cuando iba a hablar acerca de estas cosas, la verdad es que y empecé a reflexionar acerca de este tema, me di cuenta que hay muchas cosas que yo aquí necesito aprender. Yo estoy en medio de la crianza de un niño, ¿cierto? Y hay cosas que de verdad cuestan, son difíciles. Y yo estoy aprendiendo estas cosas, estoy luchando, estoy en la lucha, al igual que muchos de los que están acá. Y yo me saco el sombrero con los hermanos que ya tienen hijos grandes, ¿cierto? Porque ellos de verdad han pasado por muchas cosas. O sea, lo difícil, hermanos, que es ser papá, ¿cierto? Es duro. De repente el niño se te enferma no sé, 1 de la mañana, despierta con fiebre, 39 de fiebre. Y ahí hay que levantarse, ver qué pasa, bajarle la fiebre. Después son las 5 de la mañana y recién el niño se queda dormido, tú te logras quedar dormido y después a las 6 de la mañana
tit, 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 tit. Pero ya no suenan así los despertadores, ¿cierto? Son las melodías típicas ahí de los celulares. Y dormiste 1 hora. Y tenías que ir a trabajar de nuevo, ¿cierto? Y es difícil, ¿cierto? Y hay que ir a trabajar porque hay que parar la olla. Pues, o sea, no puede uno llamar al jefe. Bueno, a veces sí se puede, ¿cierto? En caso extremo. Pero la mayoría del tiempo hay que ir nomás. Entonces, hermanos, de verdad, me saco el sombrero con los hermanos que han criado hijos, que tienen hijos grandes, que sus hijos están ya en la universidad. De verdad, se han sacado la mugre por sus hijos y gracias al Señor, ¿cierto? Por lo que están haciendo. Y vamos a ver estos versículos que hablan acerca de los hijos. Versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué significa la palabra herencia? La herencia es un tesoro que nosotros heredamos de nuestros padres. Es algo valioso, es algo preciado, que nuestros padres nos dejan, ¿cierto?, para que nosotros lo aprovechemos y lo disfrutemos. ¿Alguien de los que está acá ha recibido alguna herencia? ¿Alguien ha recibido una herencia? ¿Alguien ha recibido un terrenito, no sé, la casa, un cofre, un vestido de novia, no sé? ¿Alguien ha tenido el privilegio de recibir una herencia? ¿Alguien de los que está acá? ¿Hermana Sandra? ¿Sí? Bueno, yo sé que aquí hay varios hermanos que han recibido herencias. ¿Y le ha servido la herencia que le dejaron? ¿La ha aprovechado? ¿La ha disfrutado? ¿Está agradecido por esa herencia? Qué bueno, ¿cierto? Eso de recibir una herencia. ¿Y sabe cuál es la herencia que nos deja Dios a nosotros? La herencia que nos deja Dios a nosotros son los hijos. ¿Y sabe? Son más valiosos que un terreno, que una casa, ¿cierto? Los hijos son un verdadero tesoro. Son un tesoro, es algo tremendamente valioso que Dios pone en nuestras manos. Es un verdadero tesoro, un verdadero privilegio. Es una herencia que nos deja Dios, para que la aprovechemos, para que la disfrutemos, y Dios nos bendice a través de los hijos. Y miren lo que dice luego la segunda parte del versículo 3, dice: cosa de estima el fruto del vientre. Y a veces nosotros vemos en la televisión, sale alguien hablando, no sé, político, lo que sea, y dice, los fetos, hay que abortar a esos fetos. Como que no valen nada, ¿cierto? Totalmente opuesto a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Cosa de estima. Hermanos, los hijos, los niños, los bebés, son la cosa más preciosa de este mundo. Son un verdadero tesoro que necesitan ser cuidados, atesorados, protegidos. Y a veces sale algún insensato y dice, esos fetos, ¿cierto? Hermanos, cosa de estima el fruto del vientre. Son verdaderos tesoros. Y salen ahí hablando de aborto, las 3 causales, aborto libre. Abortar por cualquier causa. Y Dios dice en su palabra que son cosas de estima el fruto del vientre. La herencia de Jehová son los hijos. Algo precioso y que tiene un gran valor, ¿cierto? Un tremendo, un inmenso valor. Esos son los niños. Versículo 4 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Hermanos, los hijos son armas de guerra. Los hijos son flechas, son armas de guerra. Así también lo plantea la palabra de Dios. Nosotros estamos en una guerra espiritual, ¿no es así? Hay una guerra espiritual. Y la Biblia nos cuenta una historia desde Génesis a Apocalipsis y nos muestra de que desde el principio hasta el final hay un conflicto bélico, hay una guerra. Hay 2 polos opuestos que están continuamente en conflicto. Y eso se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis el Señor nos presenta 2 familias. Nos presenta el simiente de la mujer y la simiente de Satanás. 2 familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesucristo dice a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Hermano, en el mundo hay dos familias, la familia de Dios y la familia de Satanás. Hay dos reinos, el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Y también nos dice la Biblia de que hay dos religiones. Cuando en el principio, ¿cierto?, Caín y Abel llevan su ofrenda, se establecen dos religiones. La religión del Cordero, la religión de la sangre, la verdadera religión, y la sangre de las buenas obras. Dos religiones, dos familias, dos reinos. Hermanos, estamos en guerra espiritual. Y las armas de guerra, ¿cierto?, las armas de guerra que el Señor nos ha dejado, entre ellas encontramos a los hijos. Los hijos son armas de guerra. Y nosotros como guerreros del Señor tenemos esta misión de impulsar a nuestros hijos para que en la próxima generación ellos sean los que sigan batallando esta guerra. Nuestra misión es impulsarlos en la vida para que ellos sigan sirviendo a Dios, creyendo en Dios. Y tenemos que enviarlos. Eso es lo que estamos haciendo. La crianza de los hijos es una tarea tremendamente compleja. La crianza de los hijos es preparar a los hijos para que sean enviados. Eso es criar un hijo. Usted lo está preparando para que se vuelva un hombre, para que se vuelva una mujer. Usted lo está preparando para enviarlo. Un arquero necesita una buena puntería, ¿cierto? Necesita, ¿cierto?, una buena visión. Los que han visto Los Vengadores saben de que hay un personaje que anda con el arco flecha. ¿Cómo se llama? ¿Y qué significa? Ojo de águila, ¿cierto? Que tiene buena puntería, esa es la idea. Un buen arquero necesita tener una buena puntería, necesita tener una buena vista, ¿cierto? Por ejemplo, una persona con miopía no sería un buen arquero, obviamente. Y necesita también que pueda calcular bien la distancia a la que envía también su flecha. Por ejemplo, no sé cuánto alcanza a recorrer una flecha, pero un arquero no se va a fijar una meta, un objetivo que no pueda llegar. Una cosa tan lejos que tire la flecha y la flecha se caiga a medio camino. Un buen arquero va a fijar una distancia razonable a la cual él pueda llegar. Un arquero también va a considerar las condiciones que existen cuando va a lanzar su flecha. Por ejemplo, el viento, ¿cierto? O sea, con harto viento, tirar una flecha debe ser sumamente complejo. Entonces también el buen arquero va a considerar las condiciones para dar en un objetivo que sea razonable. ¿Sabe? A veces hay padres que a sus hijos le fijan metas imposibles en base a sus frustraciones. Yo quiero que mi hijo sea futbolista porque yo pude haber sido futbolista, pero conocí a tu madre, ¿cierto? Hay papás que hablan así. Y ahora llevan al hijo del niño a entrenar, para que cumpla el sueño que era ¿de quién? De él, del padre. Y le fijan metas, ¿cierto?, que no tienen que ver con el niño. O yo quiero que sea doctor, porque yo quería ser doctor, pero no me dio la cabeza. Y ahí le ponen al niño esta mochila pesada, tienes que ser doctor, empieza a estudiar, empieza a hacer esto. Metas demasiado grandes, lo quieren enviar demasiado lejos. Pero el viento, las condiciones, todo no da para que el niño alcance para que esa flecha alcance esa meta. Ponen meta imposible, objetivo imposible. Entonces también los padres, cuando envían esta flecha a este niño, tienen que ir viendo, ¿cierto?, las condiciones. Tiene que ser algo razonable, algo que se pueda hacer. Y también tiene que ver con las cualidades que tenga la flecha, el niño, ¿cierto? También tiene que ver con la capacidad de ellos. Entonces, hermano, en la tarea de criar uno tiene que ir viendo las cualidades que viene el niño de fábrica, porque Dios pone en cada persona dones, talentos que vienen de Él. Y uno va a ir viendo a ver qué se le da más fácil, cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones, y en base a sus capacidades uno va a decir, ya, allá te voy a enviar. Depende también de la flecha, de cómo sea la flecha. También hay algo que considerar en cuanto a este versículo,
hermanos, es que los hijos están, y Dios nos los da, para que se vayan algún día. Suena cruel, ¿cierto? Suena difícil, pero hermanos, los hijos están para que se vayan. Porque el arquero, ¿para qué guarda las flechas? ¿Para qué tiene, ¿cierto?, este saquito, esta aljaba con flechas? Para lanzarlas, ¿cierto? ¿O las tiene para guardarlas siempre? Las tiene para enviarlas. Entonces, los hijos están para que se vayan. Suena cruel, suena difícil, pero es la realidad. Porque ellos algún día van a ser hombres grandes, ¿cierto? Van a tener barba y tienen que irse. Y la hija, ¿cierto?, también tiene que irse, formar su familia. Los hijos están para ser enviados. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta de la cruda realidad de que nosotros vamos envejeciendo. Todos nosotros. Y también más cruda todavía la realidad. Algún día les vamos a faltar. Puede ser pronto, puede ser, no sé, después. Pero en algún momento, ¿cierto?, los padres faltan. Nosotros los estamos preparando para la vida dura. Los estamos entrenando, los estamos preparando para que sean enviados. Y hay algo interesante que aprendí una vez, se los quiero compartir, que es acerca de las culturas antiguas. Por ejemplo, la cultura a la cual hace referencia la Biblia, ¿cierto? Esta cultura oriental, donde muchas cosas funcionan distintas a como nosotros las vemos hoy día. Y algo que es importante entender, que también tiene que ver con la Biblia, es que, por ejemplo, en la Biblia no existe el concepto adolescente. No existe ese concepto. El concepto adolescente es un concepto más actual, de ahora, occidental, de hecho. Y en la Biblia no existen los adolescentes. ¿Qué es un adolescente para nosotros? Es alguien que tiene un cuerpo ya grande, ¿cierto?, que está en desarrollo, que ya tiene la voz más ronca, pero que no tiene responsabilidades, que es totalmente apático, no le importa nada y está todo el día enojado. ¿Quiere ir a comprar? No. Y tenemos este concepto, el adolescente. Pero eso no sale en la Biblia. No existe eso, es impensado. De hecho, podríamos decir un adolescente que encontramos en la Biblia es David, 14 años. Adolescente podríamos decir, un muchacho. ¿Pero qué dice la Biblia de David? David, 14 años, hermanos, trabajaba. Cuidaba las ovejas de su padre. Algo también importante considerar en este tiempo bíblico es que las familias por lo general se dedican a un oficio. Toda la familia se dedica a un oficio. Por ejemplo, nosotros sabemos que Jesús viene de una familia de carpinteros. Y a Jesús se le reconoce en algunas partes como un carpintero. Entonces, cuando el hombre, ¿cierto?, el padre de familia se dedica a un oficio, se entiende de que en esa familia todos los monos bailan, todos ayudan, todos trabajan, todos participan en ese oficio. Y si por ejemplo la familia se dedica, no sé, a la ganadería, o no sé, o tiene ovejas y sacan lana y todo, hermanos, todos trabajan. El hijo, la hija, la esposa, todos trabajan, todos hacen cosas. Y no existe este adolescente que no tiene responsabilidades. Todos tienen responsabilidades. ¿Y por qué? Y la respuesta es, hermanos, porque ellos tienen claro de que están preparando al hijo para que se vuelva hombre y a la niña para que se vuelva mujer. Ese es el enfoque. ¿Entiendes? Y yo no sé si usted lo ha visto en las películas, pero en algunas películas, ¿cierto?, también como de época, hacen como, no sé, el ritual en el cual el niño va a pasar a ser hombre. Y, no sé, tiene que matar a un tigre para que se vuelva hombre. Existe esto también en algunas culturas. Porque no existe el término intermedio. Es un niño que se va a transformar en un hombre. Hermano, esa es la tarea de criar. Transformar a los niños en hombres. Y en esa tarea, ¿cierto? Y esa es una de las tareas más difíciles que existen. Entonces, es bueno darle responsabilidades a los niños de chiquititos. Es bueno que ellos aprendan a ser responsables. Porque ¿sabe qué? Hay hombres que ya crecen, ¿cierto? Ya son viejos ya, y nunca aprendieron algo tan básico y esencial
como la responsabilidad. Imagínense algo que es básico en la vida, la responsabilidad. Ahora, le hago una pregunta, ¿sirve la responsabilidad para algo? Es fundamental. O sea, sirve para conservar un trabajo, sirve para todo. Y por ejemplo, hay hombres que dejan hijos botados, esposas botadas, dejan todo botado, porque nunca aprendieron a hacerse responsables, a hacerse cargo de nada. Son grandes, son viejos, pero en su mente son como adolescentes. No han aprendido a hacerse responsables. No han aprendido el honor, algo que también es esencial, tener honor. No defraudar, no decepcionar, ser leal. Cosas tan importantes como esas, que no hacen hombres, que hacen mujeres de verdad, mujeres virtuosas. Cosas que se aprenden en la casa. Y ahí están los padres, ¿cierto?, reclamándole a los profesores. Es que mi hijo es así porque ustedes no le enseñan. Ahora esa es la moda. Llegan los papás siempre a reclamar a los profesores. Y esas cosas, hermanos, las cosas esenciales de la vida, se aprenden en casa. Porque estamos preparando a los niños para que sean hombres y a las mujeres para que sean mujeres. Y así en la cultura antigua, hermano, cultura bíblica, todo esto está muy claro. Todo esto se da por hecho, o sea, es así, no hay otra forma de verlo. Y el hombre, ¿cierto?, el padre de familia está con el niño preparándolo para que se vuelva un hombre sabio, un hombre honorable, un hombre respetuoso. Lo está preparando. La esposa también está preparando a su hija para que sea una mujer virtuosa. Lo está preparando, ¿cierto?, para que sea una mujer que está ahí en la casa solamente y cocina, ¿cierto? Y en la casa y planchar, y nada más. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la cultura de la Biblia. Si nosotros leemos la mujer virtuosa, ¿cómo es esta mujer? Vamos a leerlo, por favor. Proverbios, capítulo 31. A veces dicen, la Biblia es machista. Hermano, la Biblia no es machista. 31, versículo 10 en adelante, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Es tremendo, ¿cierto? O sea, esto es una mujer que uno dice, pero ¿y cuándo duerme? Es una mujer, ¿cierto?, totalmente activa. Y hermanos, nosotros estamos en la crianza de hijos y estamos luchando para que ellos sean, como leíamos delante del Proverbios capítulo 20, hombres de verdad y mujeres virtuosas. Esas son las flechas que Dios quiere que enviemos. Los hijos están siendo entrenados para la vida adulta. Están siendo entrenados para aprender a ser responsables, para aprender a ser disciplinados, esforzados,
Como les decía hace un rato, la vida laboral es ardua y estresante, requiere carácter fuerte. Y en ese trabajo estamos. La vida familiar, ¿qué decir? ¿Requerirá carácter la vida familiar? Requiere mucho carácter. Ser papá, ¿cierto? Ser mamá es una tarea tremendamente fuerte y difícil. Vamos a Salmo 127, el último versículo. El versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanos, quiero decir que no solamente estamos hablando de hijos sanguíneos, porque también existe algo que se llama hijos espirituales. Y Dios quiere, hermanos, que todos nosotros llenemos nuestra aljaba de hijos. Y pueden ser hijos sanguíneos, ¿cierto? Pero también Dios quiere que llenemos nuestra aljaba con hijos espirituales. Por eso, hermanos, existe algo que se llama discipulado. Y también existe algo que son los hijos adoptivos. La adopción, hermanos, es algo hermoso. Es algo hermoso. Y ojalá alguien, ¿cierto?, en nuestra iglesia pueda llegar a hacer eso. Porque es una bendición, es tremendo. Imagínense tomar una flecha que alguien la desechó. Y usted toma esa flecha y dice: no, yo quiero esa flecha. Y yo la voy a enviar. Y la voy a enviar lo más lejos que yo pueda. Es hermosa la adopción. Entonces, hermano, nadie te impide a ninguno de nosotros llenar tu aljaba de hijos. Llenar tu aljaba de hijos sanguíneos, hijos espirituales, ¿cierto? Discípulos en Cristo, y también llenarla de hijos adoptivos. ¿Por qué no? Nadie te impide llenar tu aljaba de hijos. Hermanos, todos nosotros tenemos una aljaba que podemos llenar. ¿Cuántas mujeres, cierto, las iglesias necesitan, cierto, una madre espiritual? Alguien que la aconseje, que la oriente. Es algo que también la Biblia enseña, ¿cierto? Dice, las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Nadie nos impide llenar nuestra aljaba de hijos. Todos podemos llenar nuestra aljaba de flechas, de estas armas de guerra. Y dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanos, hay un enemigo que va a golpear la puerta de nuestra vida. Y probablemente el peor enemigo, ¿cierto? El enemigo más fiero que existe. Y vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Y habla de este enemigo que todos vamos a tener que enfrentar algún día. Dice, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este enemigo algún día va a llegar a tu puerta. Hola. ¿Sí? Con Gabriel, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Vengo a buscarte, vamos. Va a llegar ese enemigo, a buscarlo a todos ustedes. Va a llegar, es un enemigo que viene en camino. No sabemos cuánto se va a demorar, no nos ha enviado un WhatsApp, va a llegar de sorpresa. Y este enemigo va a hablar con nosotros y va a decir: te vengo a buscar. Volvamos al capítulo, Salmo 127. Dice: no será avergonzado cuando hablare en las puertas con el enemigo. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. Eclesiastés 4, versículo 8. Dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Hermanos, tener un hijo, ya sea espiritual, adoptivo, sanguíneo, es el mejor legado que nosotros podemos dejar. El mejor legado. Dejar a alguien, ¿cierto?, que es como nuestro sucesor. Es el mejor legado que podemos dejar.
¿cierto? Nuestra vida sirvió, ¿cierto?, para dejar a uno, impulsar a uno, lanzar una flecha. Es el mejor legado que podemos dejar. Y cuando venga la muerte, ¿cierto?, y si nosotros tenemos nuestra aljaba llena de hijos, no vamos a ser avergonzados. Hermanos, podemos dejar, como les decía, hijos espirituales, hijos sanguíneos y también hijos adoptivos. La Biblia habla bastante de hijos adoptivos, está el caso de Mardoqueo, que adoptó a su sobrina Esther, y también está el caso, hermanos, de nosotros, la iglesia, porque la iglesia, nosotros, somos como un hijo adoptivo. Somos, ¿cierto?, este Israel que rechazó al Señor, y el Señor dijo, bueno, hay otro que yo voy a salvar, que va a ser mi hijo, y aquí estamos nosotros, en adopción, dice la Biblia. Así que, hermanos, nadie te impide de llenar tu aljaba de hijos. Llénala de hijos, llena tu aljaba de hijos. Ese es el consejo de esta mañana. Llénala de discípulos, llénala de hijos sanguíneos, ten hijos, ¿cierto? O sea, si puedes tener 3, 4, 5, si los puedes mantener, ¿cierto? Bien. Pero llénala de hijos, son una tremenda bendición. Y ahí me da rabia cuando hacen este meme, ¿cierto? Que dicen, la guaguita la bendición, ¿cierto? Porque lo dicen de forma burlesca. Hermanos, los hijos son una verdadera bendición y son bendición de Dios y no es para burlarse de eso. Nadie se debe burlar de eso, los hijos son realmente una bendición. Y cuando llegue este enemigo, la muerte, a golpear nuestra puerta, vaya que van a ser nuestra bendición, van a ser nuestro legado, nuestra marca de que nosotros existimos aquí en esta tierra. Terminemos en oración.